¿El sufrir las consecuencias del pecado puede ayudar en nuestro crecimiento? En el estudio de Sofonías 3, vamos a descubrir que es posible la restauración. Aprendamos a meditar en la palabra. Sofonías se dirige a Jerusalén, la amonestación de que el castigo de Dios para los impíos también incluirá a los endurecidos pecadores de Judá. Lamentablemente Judá no escuchaba la voz ni la corrección de Jehová. En tiempos de angustia, con frecuencia Judá esperaba la ayuda de aliados extranjeros, de ídolos, pero no confiaban en Jehová. Los caudillos de Judá devoraban al pueblo como una presa. Eran como bestias de presa que cazaban y devoraban a sus indefensas víctimas, principalmente en la noche. Los falsos profetas y los sacerdotes impíos no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Los sacerdotes que deberían haber sido los guardianes de las enseñanzas de Dios y los que diseminaran la luz de la verdad divina fueron precisamente los que descarriaron al pueblo apartándolo de la ley de Dios. Con severidad se hace recordar a los transgresores que Dios está siempre en medio de ellos, testificando de la justicia divina mediante el templo, sus servicios y sus verdaderos adoradores con los que quitaba toda excusa para que desobedecieran su voluntad. Bien sabían los transgresores que Jehová en lo pasado había destruido naciones impías, tales como los cananeos, cuando los israelitas poseyeron la tierra prometida y también el reino norteño de Israel, destruido por Asiria. Así Judá es aquí advertida junto con otras naciones del castigo de Dios debido al pecado. Esta profecía, algo simbólica, se cumplió durante el asedio final de Jerusalén, aún antes de que cayera la ciudad. Este lenguaje simbólico solo significaba que Judá quedaría desolada. Los castigos pasados infligidos sobre las naciones deberían haber enseñado a los israelitas para que se arrepintieran y obedecieran a Dios. En otras palabras, si Jerusalén y Judá no se reformaban, recibirían un seguro castigo. Si los pecadores no se arrepienten, el castigo divino era inevitable. En el versículo 9 vemos claramente un tiempo de restauración para Israel. No importa de qué nación o lengua fueran, todos los que se unieran a Israel para adorar al Dios verdadero hablarían con pureza de labios, no más contaminados por la idolatría en cualquiera de sus formas. El profeta anticipa un tiempo cuando los hijos del Señor les servirían sinceramente y de todo corazón. En aquel día serían destruidos los que con suficiencia propia y soberbia hubieran hecho su propia voluntad, confiando en lo material secular en vez de confiar en Dios. En el versículo 12, el profeta está describiendo las cualidades del carácter del remanente. El propósito de Dios era que no hubiera entre los hijos quienes fueran altivos, autosuficientes y vanidosos. El remanente son los que confían en el nombre de Jehová, son los que permanecerían en Judá después de que hubieran sido eliminados los pecadores del país. El pueblo de Dios es comparado con ovejas cuidadas por un buen pastor. El profeta aquí anticipa el tiempo de la restauración que son mencionados en los versículos del 14 al 20. El versículo 15, el profeta muestra que Jerusalén se regocijaría porque sus juicios necesarios debido a sus pecados han sido apartados y sus enemigos han sido echados fuera, es decir, los que han oprimido a Judá. Aquí Sofonías se refiere particularmente a Babilonia. En este tiempo se dirá a Jerusalén que no tema ni se desanime. Es tan grande el amor de Dios por su pueblo y su gozo que se lo representa con cánticos. Mientras estaban en el exilio, los fieles de Dios no podían asistir a las fiestas santas. Por fe, el profeta anticipa un tiempo cuando los verdaderos hijos de Dios se reunirán para adorarlo sin ningún oprobio. El Señor siempre está preocupado por ayudar a los que cojean, o sea, a los que necesitan auxilio, los que quizá tropiecen a lo largo del camino de la vida. Dios espera que cooperemos con Él, prodigando esa ayuda a nosotros. El profeta termina su libro con un cuadro glorioso de promesa que hace resaltar el día futuro de la restauración después del cautiverio babilónico. Dios quería que Israel recibiera la máxima alabanza entre todos los pueblos, pero Israel no vivió a la altura de sus posibilidades y esas gloriosas promesas solo se cumplen plenamente mediante la iglesia redimida del Señor, el remanente.
Las últimas palabras de la profecía de Sofonías confirman la certeza del mensaje del profeta porque descansa sobre la infalible palabra de Dios. En resumen, queridos amigos, Sofonías se dirige a Jerusalén para anticipar que el castigo de Dios para los impíos también incluiría a los pecadores de Judá. Lamentablemente, Judá no escuchó la voz ni la corrección de Jehová, y en tiempos de angustia, con frecuencia Judá buscaba ayuda de aliados extranjeros, de ídolos, pero no confiaba en Jehová. Los falsos profetas y los sacerdotes impíos no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Los sacerdotes que deberían haber sido los guardianes de las enseñanzas de Dios fueron precisamente los que descarriaron al pueblo apartándolo de la ley de Dios. En contraste con los verdaderos adoradores, quienes están en medio de los transgresores, testificando de la justicia divina mediante el templo y sus servicios, por lo tanto, es quitada toda excusa de desobediencia a la voluntad de Dios. Los transgresores sabían muy bien cómo Jehová en el pasado destruyó a las naciones impías. Por lo tanto, Judá estaba advertida junto a las otras naciones del castigo de Dios debido al pecado. Esto debió haber enseñado a los israelitas para que se arrepientan y obedezcan a Dios. Con todo, el profeta indica claramente un tiempo de restauración para Israel, no importa de qué nación o lengua fueran. Todos los que se unieran a Israel para adorar a Dios lo harían con pureza de labios, no más contaminados por la idolatría. El propósito de Dios era que no hubiera entre el remanente restaurado altivos, autosuficientes y vanidosos. El profeta termina su libro con un cuadro glorioso de promesa que hace resaltar el día futuro de la restauración después del cautiverio babilónico. Aunque Israel no vivió a la altura de las expectativas divinas, esas gloriosas promesas solo se cumplen plenamente mediante la iglesia redimida por el Señor. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía, aprendamos a meditar en la palabra y vamos a hacer un resumen, vamos a sacar las lecciones, las aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Luego de leer Sofonías 3, ¿qué Dios quiere que yo sepa? Que el pecado trae terribles consecuencias y sufrimiento, queridos amigos. ¿Qué Dios quiere que yo sienta? Rechazo por el pecado y el deseo de hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Que tenga una vida de obediencia a su voluntad, obedeciendo su santa ley. También, queridos amigos, hemos leído el capítulo 10 del libro Mayordomo Eficaz, llamamiento a una mayor diligencia. Con la lectura de este capítulo, ¿qué Dios quiere que aprenda, queridos amigos? Debido a que el mundo y las iglesias están transgrediendo la ley de Dios, es necesario un mensaje de advertencia. Por esta razón, los hijos de Dios debemos ser más diligentes y celosos. No debemos ser indiferentes ni egoístas, ni dedicados a los intereses temporales, mientras los seres humanos mueren sin el conocimiento de Jesús. Vamos, amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Buen Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte por tu santa palabra, por el mensaje que hemos aprendido a leer Sofonías, el capítulo 3. Tú tienes un mensaje de advertencia, tú tienes un mensaje para que el mundo reflexione y tome decisiones, para que tome decisiones por ti, Señor, para que disfruten de una vida diferente al hacer tu voluntad y al andar en tus caminos, Señor. El mundo se está perdiendo en desobediencia, se está perdiendo en placeres, se está perdiendo en materialismo, se está perdiendo, Señor, haciendo su propia voluntad. Y tú has elegido a tu pueblo, a tus hijos, el remanente, Señor, para dar un mensaje con el testimonio de que sí se puede ser fieles y obedientes a ti. Si es posible andar en tus caminos, Señor. Que este mensaje pueda llegar, Señor, a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que tú vengas pronto, Señor. Ayúdanos, Padre, también a ser diligentes, a no a quedarnos sentados sin hacer nada mientras el mundo está perdiéndose, mientras el mundo está muriendo en el pecado. Aquí estamos, Señor, para que nos hagas tus instrumentos. Ayúdanos, Padre, a ser más responsables, más comprometidos, más diligentes
por encima de las tentaciones de este mundo, por encima de las distracciones, Padre. Te agradecemos, Señor, y nos colocamos en tus poderosas manos en el nombre de Jesús. Amén.